fue la necesidad de actuar con urgencia. Sí, rápido. Con enorme rapidez, como lo está haciendo, por ejemplo, Barack Obama en Estados Unidos. Entender, estuvo bárbaro, ¿eh? Sí, entender que hay cosas que se tienen que hacer en este momento. El gasto para promover la inversión en infraestructura, proteger el empleo, decisiones que son de coyuntura. Y yo rescato eso, en lo que insistió mucho, por ejemplo, Ricardo Lagos. Pero Sanguinetti dijo, va a haber país después de esta crisis y desde este momento habrá que ir pensando en qué tipo de país emerge después de la crisis. Y en ese sentido fue mi participación en ir más allá de la coyuntura e ir a lo estructural para tratar de entender por qué no crecemos, no solo en medio de esta crisis, sino por qué no crecemos desde hace 30 años. Y creo que Guillermo Ortiz también recuperó esto al decir nuestro porcentaje de crecimiento anual ha sido muy bajo en comparación con otros países de América Latina. Y eso en gran medida se debe precisamente a eso que yo subrayé, y él también lo dijo, esos cuellos de botella en los sectores que serían los indispensables para proveer el dinamismo y atraer la inversión, que actualmente están oligopolizados, monopolizados. Él lo mencionó e incluso Agustín Carstens lo retomó cuando dijo: es necesario desmantelar los monopolios en telecomunicaciones, y se refirió a la telefonía. Ahora, yo agradezco que lo haya dicho, pero en ese caso me parece que llega esa advertencia o ese exhorto 18 años tarde. Déjame hacer una pausa y regresamos, estoy de acuerdo. Pues sí, efectivamente, cuando tuvo en su mano. Dicha crisis inició en el 2007 como un problema en apariencia focalizado en el sector hipotecario de los Estados Unidos. Al generar grandes pérdidas a intermediarios financieros, inversionistas e institucionales de múltiples países industrializados, la crisis se volvió sistémica. La pérdida de confianza y el rebalanceo de carteras afectó a todos los mercados, llevando a un contagio financiero internacional. Con el tiempo, inevitablemente los sectores reales de las economías de todos los países se han visto afectados, lo que ha llevado a una profunda recesión mundial con perspectivas de una recuperación lenta. Evidentemente, al estar esperando una contracción económica, esto corresponde a cualquier definición de recesión. No hemos dado todavía una perspectiva para 2010. Esperamos que hacia fines del año ya veamos una variación, digamos, en el margen de la actividad económica que nos vaya indicando, bueno, pues que ya salimos de la parte más recesiva del ciclo, ¿no? Bueno, regresamos, Denise Dresser. Tenemos problemas para restablecer la comunicación con Gerardo Esquivel, a ver si lo logramos antes de que acabe el programa. Pero bueno, está Guillermo Ortiz, que retomamos esta parte, Agustín Carstens, que ya también escuchamos hace un momento, y ya recuperamos la comunicación con Gerardo Esquivel. Gerardo, te preguntaba sobre tu valoración. ¿Qué piensas de lo que dijeron las dos autoridades, la de la banca central y la financiera, en la mesa en la que tú participaste? ¿Qué te queda de eso? Mira, yo creo que habría que dividirlo en dos partes. Una, la parte coyuntural, digamos, propiamente dicho, de la crisis, y otra como la parte más estructural, es decir, cómo hacerle para crecer hacia el futuro. De lo primero me parece, me deja un poco preocupado que percibo una carencia total de un sentido de urgencia. Es decir, mientras que en todo el mundo se está discutiendo la magnitud de la crisis, el impacto que va a tener en el empleo, el costo social y cómo enfrentarla, me parece que en ambas autoridades no hubo una sensibilidad en ese sentido, ¿no? Me parece que no les preocupaba aparentemente o no se daban cuenta cabalmente de la urgencia que esto implica y de lo que puede costar a la sociedad la crisis en esos dos términos. Y luego en el eso me preocupó, la parte coyuntural. Y de la parte estructural, digamos, de sus propuestas, que hubo muchas propuestas, algunas muy interesantes, también hubo algo que me preocupa, que es que me parece que la solución que plantean en la mayor medida es como continuar con las reformas pendientes o profundizar en algunas reformas que ya se han implementado, pero no me parece que ataquen otras cosas fundamentales o que planteen cosas realmente distintas. Es un poco nada más como decir, esto es un pequeño
alto en el camino, continuemos con las reformas. Se mencionó la reforma laboral, se mencionó reforma de telecomunicaciones, algunas cosas normativas, pero no me parece que hayan atacado algunas cosas que me parecen fundamentales, sobre todo en este contexto, que este contexto de crisis ha evidenciado. Por ejemplo, nunca se discutió una reforma al sistema de cobertura social que hubiera permitido o que permita en el futuro enfrentar mejor las crisis, como el seguro de desempleo. No se habló de una mejor coordinación de la política macroeconómica. Eso me preocupa en general de las dos participaciones, tanto del doctor Ortiz como del doctor Castro. Déjenme, Denise, Gerardo, hacer una pausa y regreso con el efecto que causaron sus dichos respecto a el tamaño, digamos, del decrecimiento o recesión que pueda marcar la economía mexicana y la respuesta que se interpretó en la prensa como una especie de regaño desde Davos de Felipe Calderón. Después de la pausa les pregunto sobre eso. En el 2008, a pesar de la recesión global, México creció más de un 1,5%. Como saben, en el pasado México ha experimentado severas crisis. Sin embargo, en la situación actual hay una gran diferencia, porque estamos mejor preparados que nunca para enfrentar la tormenta. Asimismo, estamos más preparados porque hicimos bien la tarea. Tenemos finanzas públicas sólidas, una de las más bajas tasas inflacionarias y riesgo país en la región, un sistema bancario estable y reservas internacionales que equivalen a 4 veces nuestra deuda extranjera total. Bueno, es Felipe Calderón, el presidente de México, con traducción simultánea. Gerardo y Denise, me quedo con la pregunta que hice antes de la pausa sobre qué piensan de las declaraciones de Ortiz, de Carstens, en un tono crudo, digamos, ¿no?, descriptivo de lo que ven sobre lo que viene en materia de crisis y de recesión. Y después lo que dijo Felipe Calderón, en donde pues llama al realismo, ni al optimismo ni al pesimismo, sino al realismo. ¿Qué te dice esto, Gerardo? Bueno, me dice que, para empezar, sigue habiendo una diferencia importante entre la percepción de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. El Banco de México justo esta mañana había anunciado su estimación de la contracción en el PIB para 2009 y mientras que cuando se le plantea al secretario de Hacienda qué opinión le merecía hacer nueva estimación, él prefirió no emitir ninguna opinión, dijo que era muy aventurado hacer un comentario al respecto, que la incertidumbre era tan grande que prefería no ponerle un número a la casa, como él dijo. Pero en general lo que básicamente demostraba es que existe una diferencia de opiniones que realmente no tiene mucho sentido, porque hay un gran consenso en términos de los analistas económicos de que eso es lo que va a ocurrir en el 2009. Entonces es algo preocupante y en ese sentido pues, se enmarca dentro del comentario del presidente Calderón de decir, seamos realistas, pero en este caso ser realistas parece ser cerrar los ojos y no observar lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué dices, Denise? Sí, yo creo que aquí el realista es Guillermo Ortiz, y tan es así que los analistas financieros internacionales en las notas recientes sobre México, en el Financial Times, en el Economist, están resaltando precisamente las cifras de las que él habla. Ahora, queda claro que para salir de esta crisis, una de las palancas más importantes va a tener que ser la inversión extranjera. Eso es lo que le preocupa a Felipe Calderón ahora que está en Davos y está intentando presentar una imagen de un país en el cual se puede confiar, un país con estabilidad. Y claro, las declaraciones de Guillermo Ortiz en este contexto pues son como un balde de agua fría. Pero creo que lo que el presidente Calderón tendría que entender es que la confianza no es el único factor que genera la inversión. Las oportunidades que un país puede proveer son determinantes para quien decide invertir o no. Y en ese sentido, lo que le ha faltado a México son las reformas más profundas a las que se ha referido Gerardo y de las que yo hablé hoy, que incidan en la competitividad, que hagan de México un lugar atractivo para invertir, que haya dónde invertir. Y con esta estructura piramidal, concentrada, oligopólica y con tantas trabas a la inversión, tanto de los de dentro como de los de fuera, pues México se vuelve un lugar confiable quizá a los ojos del presidente, pero poco atractivo para la inversión. Déjenme, Gerardo, Denise, ir a una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, pues se acabó el tiempo, lamentablemente. Gerardo Esquivel, gracias por acompañarnos esta noche en esta transmisión. Te aprecio mucho que nos hayas acompañado con tu punto de vista sobre este foro. Gracias a ti, Carmen.
Gracias, Gerardo. Y bueno, pues Denise, nos quedamos con ganas de seguir conversando. Habrá oportunidad, como siempre, por supuesto. Te aprecio mucho que hayas venido y te felicito por ese discurso tan reconocido a lo largo de estas horas en este día, especialmente cuando lo pronunciaste y después en la prensa y los que han seguido y hemos seguido de cerca tu trabajo. Gracias por estar aquí esta noche para comentarlo. Muchas gracias por invitarme y por ayudarme a diseminar estas ideas que ojalá contribuyan a sacudir conciencias y hacer de esta crisis... ¿Oportunidad? No, es por lo menos de debatir. Ya es casi un cliché decir que la crisis se va a volver una oportunidad. Ojalá que la crisis para este país contribuya a despertarlo de su letargo, pues a ahí inyectarle un sentido de urgencia. Gracias, Denise, por estar aquí y por ayudar a ello. Con esto nos vamos, pásela bien, que tenga una buena noche, que descanse. Te espero mañana. Ahora, yo agradezco que lo haya dicho, pero en ese caso me parece que llega esa advertencia o ese exhorto 18 años tarde. Déjame hacer una pausa y regresamos, estoy de acuerdo. Pues sí, efectivamente, cuando tuvo en su mano. Dicha crisis inició en el 2007 como un problema en apariencia focalizado en el sector hipotecario de los Estados Unidos. De entender por qué no crecemos, no solo en medio de esta crisis, sino por qué no crecemos desde hace 30 años. Y creo que Guillermo Ortiz también recuperó esto al decir nuestro porcentaje de crecimiento anual ha sido muy bajo en comparación con otros países de América Latina. Y eso en gran medida se debe precisamente a eso que yo subrayé, y él también lo dijo, fue la necesidad de actuar con urgencia. Sí, rápido. Con enorme rapidez, como lo está haciendo, por ejemplo, Barack Obama en Estados Unidos. Entender, estuvo bárbaro, ¿eh? Sí, entender que hay cosas que se tienen que hacer en este momento. El gasto para promover la inversión en infraestructura, proteger el empleo, decisiones que son de coyuntura. Y yo rescato eso, en lo que insistió mucho, por ejemplo, Ricardo Lagos. Pero Sanguinetti dijo, va a haber país después de esta crisis y desde este momento habrá que ir pensando en qué tipo de país emerge después de la crisis. Y en ese sentido fue mi participación, en ir más allá de la coyuntura e ir a lo estructural para tratar esos cuellos de botella en los sectores que serían los indispensables para proveer el dinamismo y atraer la inversión, que actualmente están oligopolizados, monopolizados. Él lo mencionó e incluso Agustín Carstens lo retomó cuando dijo: es necesario desmantelar los monopolios en telecomunicaciones, y se refirió a la telefonía